Queremos cerrar cuanto antes, fue la frase con la que ayer el secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa, Francisco Cafiero, se dirigió al personal de Iveco Defense Vehicles durante el ejercicio Arandú entre los ejércitos de Argentina y Brasil, luego de que les sea confirmado desde la empresa que los rumores de que el gobierno de Brasil había dejado de apoyar la venta de los blindados guaraní a la Argentina no eran ciertos. El secretario fue enfático en que el gobierno argentino quiere avanzar lo antes posible en concretar la operación apenas se puedan evaluar las opciones existentes para las garantías para financiación de los vehículos. De las 156 unidades que demanda la Argentina para el ejército, se encuentran 120 vehículos de transporte de personal con torres Ares Remax con ametralladoras, 27 de combate de infantería, con torre UT-30BR con cañón de 30 mm y 9 vehículos puestos de comando.